El título de la prédica es "Ha llegado la hora de muerte a vida". Ha llegado la hora. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Queremos que con esta serie ustedes puedan conocer la revelación de la gloria del Señor. Jesucristo tiene una gloria particular y Él quiere manifestarla a cada uno de nosotros. Él se presentó acá en la tierra y Él llevó a cabo milagros. ¿Para qué? Para que sus discípulos creyeran en Él, que Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios. Y no tan solo que era Hijo de Dios, que Él era Dios. Él era Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Amén. ¿Lo creen? Sí, Señor. Mucha de la apostasía y muchas de las falsas doctrinas y las sectas levantan postulados donde dicen que Jesucristo no es Dios. Y tenemos que velar. ¿Por qué? Porque hoy día se están introduciendo muy fuertemente. De hecho, en este momento que vamos a leer estos pasajes, habían judíos nativos y habían judíos que venían del linaje judío. Los judíos nativos eran judíos que estaban mezclados con otras tribus. Amén. Y estos judíos nativos comenzaron a creer, estos judíos y judíos nativos comenzaron a creer y a levantar un postulado que Jesucristo no era Dios. Y eso enfermó mucho a la iglesia, porque marcó un antes y un después, hubo una oposición, ¿no es cierto? Lo que Juan nos escribe en el versículo del 1 al 3 del capítulo 1, ellos lo abolían completamente. Decían, no es así. Y nosotros tenemos la revelación, la palabra profética más segura de todas, a la cual hacemos bien oír y ver. ¿Y cuál es? La Biblia. Amén. Hermano, usted tiene la palabra revelada de Dios. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Abra su Biblia. Amén. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Ore al Señor. Ore la palabra. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Cante la palabra. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Hágase un devocional diario. Y usted va a oír la voz de Dios. Porque acá fue puesta la voz del Señor. Amén. La voz de Dios. Hay un principio básico en la vida de todo hijo de Dios. Y es que una vez que somos salvos, muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que voy a empezar a vivir? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué debo hacer? Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan deja muy claro el camino una vez que Él se presenta. Él se presenta, Él se manifiesta con poder. Él le dice a algunos, sígueme, unos le siguen y comienzan a vivir de una manera en particular. Dios no puede trabajar con muertos, porque Dios es un Dios vivo. Por ende, para trabajar con las personas y para hacer una de las personas su voluntad, primero tiene que llevarla a la vida. Amén. Y hoy día, aunque usted vea personas caminando en la calle, respirando, haciendo grandes obras, levantando grandes edificios, siendo tremendamente exitosos en este mundo, muchos, para Dios, están muertos. No es tan triste. Quizás usted dice, qué triste es pensar de que algunos están con vida pero están muertos. Pero el Señor está hablando de una condición espiritual. Una condición en la cual se separa del ser humano y le dice, perfecto, estás en muerte. En el huerto estaba Adán y Eva. Eva come el fruto y lleva a su esposo a comer del fruto también. Y hubo una separación. Hubo una caída. Hubo una muerte espiritual. Amén. Así que la muerte para el Señor no es igual que la muerte para nosotros. Tenemos que aprender a ver la muerte con los ojos de Dios. Amén. Pero preguntémonos y hablemos ahora de qué es la vida para Dios. ¿Qué es vivir para Dios? ¿Cómo Dios ve a personas y dice, ellos están con vida? En Juan capítulo 17, versículo 3, nos dice lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y que conozcas a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Esta es la vida eterna. Y la vida eterna se resume en una sola cosa. Entonces, conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Esta palabra conocer no es cualquier palabra. Es la palabra que se traduce como ginosco en el griego. Ginosco. ¿Y qué palabra es? Es un conocimiento relacional. Un conocimiento cercano. Un conocimiento donde me hace ser uno con la persona. No lo conozco como lo conocía Job, cuando dijo de oídas te había oído, pero después dice, pero, ahora mis ojos te ven. O sea, Job tenía un conocimiento de Dios, pero su conocimiento se enriqueció y se volvió realidad y vida cuando él pudo tener una experiencia con Dios.
Así que la iglesia y nosotros como hijos de Dios necesitamos tener un conocimiento, un ginosco, un conocimiento relacional. Esta es la vida eterna. Mientras usted conozca más a Dios y más al Hijo, más vida eterna posee. Es como que el Señor nos está llenando constantemente. Constantemente. Nos está diciendo, yo voy a añadir vida, y no tan solo vida. Vida en abundancia. Vida, más vida, más vida. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesucristo como ninguno otro. Nos viene a mostrar la naturaleza de Jesús y lo que Él verdaderamente es. Este Evangelio nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, y no solo eso, nos muestra que Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es Dios. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Abran ahí su Biblia, destáquela si quiere. Mire lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo Era Dios. y el Verbo Era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué hermoso! Me encanta como parte Juan. No es algo fácil de entender, para nada. No es algo fácil, no es algo que lo podamos rápidamente leer y digamos, ya sé que se está expresando aquí Juan. Pero tenemos que ver que Juan ya había tenido una experiencia con el Señor. El Evangelio no lo escribió cuando él comenzó. El Evangelio lo escribió cuando él ya era un creyente y un hijo de Dios maduro. Ya era el anciano. Amén. Entonces, el conocimiento teológico que tenía Juan de Dios era abundante, era rico. Él parte revelando lo que Jesucristo es y donde Jesucristo estaba. En el principio era el Verbo, era la palabra, era Jesús, era la acción, el Verbo de Dios encarnado. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era... ¿Usted sabe, hermano amado, que Dios todas las cosas las hace por medio de su hablar? Todas. Dios dijo y se hizo. Dios dijo y se hizo. Él separa las aguas con su hablar. Todo lo crea por medio de su voz, de su palabra. Amén. Bajo este principio, el Mesías, el Hijo del Hombre, el que estaba con Dios y era Dios, nos muestra 7 señales claras de que Él es Dios mismo en la tierra. En el Evangelio de Juan vamos a estudiar con esta serie 7 señales claras de que Jesús es Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Queremos, Señor, que Cristo se revele hoy día, cada día más. Queremos que el Hijo sea manifestado en medio de nosotros. Queremos ver la gloria del Hijo, Señor, que sea manifiesta para toda tu iglesia. Que tu Hijo sea el tesoro más grande que podemos poseer nosotros. Que el conocimiento de Él, que el conocimiento de Dios y el conocimiento de Cristo abunde en nosotros para vida eterna. Llévanos a poder contemplar al Hijo. Llévanos hoy día a poder abrazar al Hijo. Llévanos hoy día a poder tocar al Hijo, Señor. A palpar a Jesucristo. Llévanos a encontrarnos con el Verbo de vida. El que es capaz de cambiar la muerte en vida. Le damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Guarda los corazones y saca todo lo que está entorpeciendo, todo lo que está, Señor, queriendo distraer a mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios mismo. Miren lo que declara Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces el Señor tiene una visión. Dios tiene una visión. ¿Sabe cuál es? Es que si estamos en delitos y en pecados, estamos muertos. Podemos estar con vida, podemos salir a comprar el pan por la mañana, podemos ir al mall en la tarde, podemos hacer un rico asado en familia, pero si Cristo no está en nosotros, Dios nos ve de una manera: muertos en delito y pecado. Por eso que la obra de Dios es que lo primero que Él hace es traernos a salvación. Dios te trae a salvación.
Dios te revela tu pecado y te dice, hey, yo soy el Dios que limpia todo pecado. Puedes venir a mí. Puedes abrazarme a mí. Y cuando llegamos al Señor, comenzamos a vivir otra vida. Comenzamos a experimentar la vida de Dios en nosotros. Y acá, el escritor de Efesios, que es Pablo, nos declara algo revelador, muy revelador. Dice, por gracia, ustedes son salvos. ¿Saben lo que es gracia? Gracia es regalo. O sea, esto ustedes no se lo merecían. Pero Dios tiene tanto amor para con ustedes que les da salvación. Salvación de la condenación. Salvación de la condenación eterna. Ustedes ya no van a ir más al infierno. Aceptaron a Cristo en su corazón. Jesucristo es su Señor de sus vidas. Perfecto. Ustedes no van al infierno. El lugar que yo les tengo preparado a ustedes es un lugar maravilloso, placentero, donde mi deseo es que ustedes puedan reinar conmigo por la eternidad. Amén. Así que esto es una buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Es una buena noticia, ¿no es cierto? Saber que por gracia somos salvos. Señor. Que veníamos con una condición. ¿Y cuál era la condición? De muerte. Y esto lo tenemos que recibir. Si estamos acá por primera vez, si estamos escuchando la palabra del Señor por primera vez, debemos abrir nuestro corazón a Cristo. Él es el que puede transformar nuestra muerte en vida. La humanidad está caída, está en muerte. Lo que necesitan las personas y la necesidad más grande que tiene el ser humano, ¿sabe lo que es? No es de dinero, ¿no? Es de vida. Es de vida. Fíjense en algo. Cuando van pasando los años, ¿saben lo que pasa con las personas? Que no quieren morir. No quieren morir. Y hacemos de todo lo posible para alargar nuestros días en la tierra. Para decir, Señor, yo quiero vivir eternamente. Y no nos damos cuenta que la vida eterna está en nosotros. Que el Señor ya la introdujo y dijo, esta es la vida eterna. Que me conozcan a mí, al único Dios verdadero, y que conozcan a mi Hijo, a quien yo he enviado. Disfruta la vida eterna. Amén. Hermano, la necesidad más grande del ser humano es de vida. ¿Sabe lo que pasó cuando hubo COVID? ¿Se acuerdan lo que pasó en la pandemia? Que la gente, hubo un clamor. Yo creo que este clamor subía al trono de Dios. La mortandad que hubo en el mundo, la cantidad de gente muerta, países enteros donde no tenían donde guardar a los muertos, los tiraban en la calle, ahí en la avenida. Hermano, ¿quién había visto eso? ¿Quién había presenciado eso de los que están acá? Ninguno. Somos de esta generación. Vimos una mortandad terrible y nos dimos cuenta que aun cuando podríamos tener los mayores recursos de esta vida, aún así se morían nuestros familiares. La clínica Las Condes, la clínica alemana estaba llena. Llena. Muchas personas fallecían. ¿Sirvió el dinero para algo? No, ¿no es cierto? Así que la necesidad más grande que tenemos nosotros, que tengo yo, que tienes tú, es la necesidad de vida. Vida. Lo que necesitamos como hijos de Dios es vida. Y no tan solo vida. Vida en abundancia. En abundancia. Muchos hoy pueden sentirse vivos, pero por dentro y para Dios están muertos. Dios no puede trabajar con personas muertas. Él tiene que traerlos a la vida primero. Así que todos los que están acá pueden ser colaboradores de Dios. En muchas áreas, hermano, usted puede ser un colaborador de Dios. Usted puede ser una persona que trabaja para el Señor. No trabaje tan solo para su jefe, no trabaje para la empresa tan solamente. Trabaje primero para el Señor. Trabaje para el Señor. Cuando usted trabaja para el Señor, usted va a recibir la mejor remuneración. La mejor remuneración. ¿Quiere abundar en vida? Tenga a Cristo en su corazón. No se olvide nunca de Él. Por la mañana salga alabando al Señor de su casa. Por la tarde recuerde al Señor de su corazón, al Señor de su alma. Y adore al Señor. Y dígale, Señor, te deseo, Señor, te amo. Y en las noches, dele gracias al Señor. Señor, gracias por este día. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor Jesús, porque mis hijos también. Gracias porque estamos disfrutando. Gracias porque te pueden conocer. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Por tu regalo inmerecido. Nuestros pecados nos alejaron de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo. Nuestras iniquidades nos debilitaron, enfermándonos y amorteciendo nuestros cuerpos. Pero hoy día podemos acercarnos al Dios de la vida, al Señor Jesucristo, y decirle, Señor, yo no tan solo quiero vida, yo sé que soy salvo. Usted tiene que decirle, Señor, yo sé que soy salvo.
con seguridad. Pero decirle, Señor, ahora quiero más vida. Amén. Quiero más vida. Señor, tú me diste vida, pero ahora quiero que esos ríos de agua viva fluyan del interior. Que haya vida sobre vida, gracia sobre gracia. Amén. Amén. Muchos hoy padecen por sus cuerpos, porque el veneno de Satanás fue clavado ahí, por eso que el cuerpo muere, hermano, pero su alma no va a morir. Su espíritu no va a morir. Lo que muere es el cuerpo, porque ahí es donde el veneno de Satanás fue clavado. Vivimos enfermedades, nacimos con algunas dificultades, hay algunas personas que no llegan a nacer. Ese es el veneno de Satanás. Las personas se preguntan y dicen por qué los niños de África siguen muriendo por hambre, o siguen muriendo porque el agua está contaminada. ¿Por qué hay tanta guerra en el mundo? Hermanos, el veneno de Satanás fue plantado en el hombre. Y el hombre hoy día no busca lo bueno, no desea al Señor. El hombre aborrece al Señor. Así que estamos en enemistad con Dios. Por eso que el puente es cortado y que lo que necesita ser restablecido. ¿Y cuándo es restablecido el puente? Cuando Cristo llega a nuestra vida. Amén. Cuando nosotros podemos volcar nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, ¿cómo me ves hoy? Hoy día te veo lleno de vida. Amén. Hoy día tú para mí eres un vivo en medio de algunos muertos. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Miren lo que va a pasar en este momento. Aquí se nos va a revelar a Cristo de una manera sin igual. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeren. Miren la mamá de Jesús, miren qué impetuosa. La mamá ni siquiera le pregunta, ¿puede o no puede? Hagan todo lo que ella les diga. Ella le estaba pidiendo algo que no era raro en ese entonces. Las bodas en Caná se celebraban, y se celebraban con vino. El vino tenía un significado en particular. Sigamos leyendo. Y estaban allí 7 tinajas de agua para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, que es el encargado de todo lo que se prepara. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este fue el primer milagro que Jesucristo hizo según el Evangelio de Juan. Es lo que Juan quiso, lo primero exponer. Dijo, voy a destacar 7 señales. Algunos hablan de 7 milagros, pero el Señor dice 7 señales. Aquí también dice 7 señales. Son señales, principio de señales. Y son señales porque una señal es algo que me indica algo en particular, ¿no es cierto? Y acá me está indicando algo. ¿Sabe lo que me está indicando? Que ese hombre que llegó a las bodas es una persona capaz de hacer milagros. Y no cualquier milagro. Él tiene la capacidad de cambiar el agua en vino. De cambiar el agua en vino. Cuando las personas están celebrando un matrimonio, están celebrando la vida, están celebrando la unión. Cuando hay un matrimonio, uno de inmediato dice, hay una unión y va a haber vida, porque de ese matrimonio van a salir hijos, ¿no es cierto? Así que no es cualquier cosa celebrar un matrimonio. Y acá me llama particularmente la atención que haya sido el tercer día. Fíjense en algo, que el tercer día, en las bodas de Caná, Jesucristo hace este milagro.
Era como él diciéndole a María. María le estaba diciendo: Jesús, se nos acabó el vino. Yo creo que una mamá conoce a su hijo. Y esta mamá sabía que su hijo hacía milagros. Amén. Esta mamá sabía que había muchas personas ahí, pero el único que podía acudir era su hijo, era Jesús. Haz algo, Jesús. Tienes que hacer algo, porque el disfrute se acabó. El vino, ¿sabe lo que representa, hermano? El vino representa el disfrute de este mundo. Que cuando se acaba el vino en los contextos que estamos, se acaba el disfrute. Nos vamos, todos para la casa. Pero Jesucristo dijo: hey, y hora uno ha llegado. Y esa respuesta que recibe María, no sé si la habrá entendido, pero creo que con el ímpetu que actuó, creo que la entendió muy clara. La hora de que Jesucristo iba a morir a la cruz y se iba a hacer espíritu para nosotros, iba a llegar. Él era el verdadero vino. Él era un buen vino. El vino de este mundo va a cesar, se va a agotar. Y cuando se agote el vino de este mundo, tú vas a ir y vas a decir: ¿qué viene ahora? ¿Qué puedo disfrutar ahora? ¿Qué va a venir ahora? Y ahí va a estar el Señor. Te va a decir: yo soy el buen vino, Amén. que deja el mejor vino, no para el inicio, sino para el final. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ir viendo este texto. Las bodas representan el disfrute, el placer de la vida humana. Faltó el vino. Esto significa que se acabó el disfrute, que no alcanzó el disfrute para esa boda. Hermano, el disfrute no alcanza. Yo no sé cuántos de los que están acá disfrutaron ese vino que da el mundo para el inicio. ¿Sabe qué es lo que pasaba un día domingo? Despertábamos con resaca y algunos con el sentir de que no era suficiente. No era suficiente. ¿Qué va a venir ahora? Íbamos de problema en problema, de lamento en lamento, de lloro en lloro, de vacío en vacío. No nos saciaba, hermano. Estas personas vivieron lo mismo. Estas personas vivieron lo mismo. Estaba recién comenzando el matrimonio y ya el vino se había acabado. Así es como el Señor lo hace. Por eso nosotros hoy día estamos acá presentes. Porque este vino que se dejó para el inicio se acabó. Y hoy día nosotros nos encontramos con el mejor vino, con el buen vino, que es Cristo en nosotros. Amén. Todo el vino fue dado y se había quedado sin vino. Esto quiere decir que la vida humana se había terminado. El disfrute de esta vida humana se había agotado. El disfrute en la carne no es suficiente, hermano. El disfrute en el yo no va a ser suficiente. Usted puede disfrutar de muchas cosas. Puede tener una muy buena economía. Usted puede viajar constantemente. Usted puede visitar los mejores resorts. Usted puede vivir de hotel en hotel, all inclusive, toda la vida. Pero usted se va a dar cuenta de algo: que en su corazón, su alma no está saciada. Que no se ha satisfacido. Que todo el tiempo piensa y dice: no es suficiente. No es suficiente. El Señor va a permitir eso. ¿Sabe para qué? Para que usted se dé cuenta de que lo que el mundo te ofrece en esta vida no es nada comparado a lo que Él tiene para ti. No es nada comparado para lo que Él tiene para tu vida. Nada se compara. María se acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. Jesús le responde algo que nadie esperaba: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesucristo ya le estaba declarando que iba a venir la hora de Él, donde Él iba a ser crucificado, iba a morir en la cruz, iba a pagar el precio de todos nuestros pecados, y hoy día iba a poder ser el vino nuevo para todos los que en Él creyeron, para todos los que en Jesucristo puedan creer. Jesús le dice: mi hora aún no ha llegado. Yo entiendo y creo que esta revelación que Dios está dando es una revelación para que no nos conformemos con las cosas de este mundo, hermano. No se conforme con las cosas de este mundo. Que este mundo no lo turbe. Que el disfrute que puede dar esta Babilonia, este mundo caído, no lo confunda. Hay muchos que se han confundido y que creen que después de esta vida no hay otra. Y viven de manera incorrecta, viven de manera insensata, viven haciendo tesoro en la tierra,
sin darse cuenta que para el lugar que van no se van a llevar nada. Amén. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Así que el Señor hoy día nos pregunta, ¿dónde estás sembrando? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde está tu disfrute? ¿En qué fuente te estás saciando? ¿A dónde estás acudiendo? Fíjense en algo, que María no acude a cualquier persona. ¿Sabe a quién María acude? Al Señor. ¿Sabe dónde usted y yo tenemos que acudir? Cuando ya se acabó el disfrute de todo, ya cuando hay resequedad, cuando hay sed, usted tiene que acudir al buen vino, al Maestro, al que es capaz de ¿qué? De hacer todo lo cuanto Él desee para nuestras vidas. Señor, quizás no hay disfrute, quizás otra cosa. Quizás usted necesita tener paz en su corazón. Quizás necesita tener seguridad. Quizás usted necesita encontrar su identidad. Quizás usted necesita encontrar su valor. ¿Dónde va a acudir? Va a correr a cualquier persona y le va a decir: hey, necesito de ti, necesito esto, necesito esto otro. ¿Dónde está buscando usted la aprobación? ¿Dónde está buscando el amor? ¿En quién se está apoyando? ¿Saben quién se apoyó María? ¿A quién buscó María? A uno solo. Fue a Jesús. Amén. Corrió a Jesús y le dijo: esto no se puede quedar así, está recién empezando esta ceremonia. Jesucristo, se acabó el vino. No es el tiempo, María, no es el tiempo. Pero a los que acuden a mí, yo no lo he hecho con las manos vacías. Los que acuden a mí van a llevarse lo que yo determiné que se llevaran para ellos. Así que bien has dicho y bien has venido al lugar indicado. Yo te quiero revelar algo. María, vendrán tiempos donde mi hora llegará. No estaré más físicamente en la tierra. Me convertiré en el buen vino que necesita el mundo. Amén. En el vino que no caduca, en el vino que no perece, hermano. Amén. Así que usted tiene que poner los ojos en Jesús. Amén. Bajo cualquier circunstancia usted tiene que ir corriendo a Jesús. Yo sé que ocupamos a veces medio incorrecto o rápidamente acudimos a las personas que están a nuestro alrededor. Es válido. Pero nuestro corazón tiene que estar el deseo de decir: Señor, voy a correr a ti, porque tú tienes la respuesta de mis preguntas. Porque en ti se ve saciada mi alma. Sí, Señor, amén. Amén. Vendrán tiempos, hermanos, donde la uva triturada de la vid va a caer sobre nosotros, donde vamos a poder disfrutar el buen vino, no cualquier vino. Dice acá: el mejor vino. Amén. No se va a dar al inicio, porque en nosotros no se dio al inicio. ¿Cuándo se dio? Cuando el vino se acabó. El vino se acabó. ¿Y sabe lo que pasó? Que necesitábamos todos del buen vino. Ese vino que llega al final, no al principio. Mira lo que dice el versículo 6 y 7. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenen las tinajas de agua, llénenlas hasta el tope. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron. María sabía que Jesús podía hacerlo, pero Jesús no pasaría por alto este milagro. Esta señal la compartiría con todos los que estaban ahí, como una prueba verídica de que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el que ellos esperaban. Y no tan solo eso, que era el Dios verdadero, que Él era Dios. El vino se acabará. El disfrute, hermano, cesará. Ustedes o otras personas que conocen seguirán con sed cada día más. Pero ¿saben lo que dice el Señor? Yo les daré a ustedes el mejor vino, el mejor y más excelente disfrute. Amén. Si usted pensó que el disfrute se había acabado porque su juventud se le pasó, yo le quiero decir algo: el disfrute está recién empezando. Amén. El disfrute está recién empezando. Si usted se vuelca completamente al Señor, este disfrute va a ir aumentando, hermano. Va a ir aumentando cada día más. Yo era una persona que disfrutaba de este mundo, pero cuando yo llegué al Señor, nunca había disfrutado tanto como cuando llegué a Él, Amén. como cuando lo conocí,
como cuando lo empecé a palpar, como cuando lo empecé a degustar. Si de verdad puede existir algo así, de verdad puede existir algo que sacia mi alma, que calma mi ser, algo que me despierta para no cosas físicas, sino para cosas espirituales. ¿Puede existir algo así? Jesucristo es el camino. Amén. Jesucristo es el Señor, camino. amén. Él es la verdad y Él es tu vida. Amén. Él es tu vida. Mandó a llenar 6 tinajas. 6 tinajas. Esta era una práctica del pueblo judío para purificarse con agua. Prácticas de una religión judía. Miren acá, pongan atención a esto. Para Jesús, estas prácticas estaban muertas. ¿Y sabes por qué estaban muertas? Porque el disfrute se había caído. Se había acabado. La religión judía levantaba prácticas constantemente. Y hasta el día de hoy, ellos siguen permaneciendo en sus prácticas. Pero ¿sabes lo que producían ellos? Las prácticas producían muerte. Porque no pudieron ver al Hijo. Porque no pudieron palpar al Mesías. Porque no pudieron contemplar a aquel del cual le hablaron los profetas, del cual le habló Moisés, del cual le escribieron los patriarcas. No pudieron verlo, hermano. ¿Saben lo que hay hoy día en Jerusalén? Hay un odio y hay un repudio al pueblo cristiano. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo de su corazón ellos se dieron cuenta que al que crucificaron, y se están dando cuenta que al que crucificaron era el Mesías. Era el Mesías. ¿Cómo ellos pueden estar disfrutando más que nosotros? Si nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y nosotros hoy día estamos en llamas. Amén. Y nosotros hoy día le decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Amén. Y levantamos altares de adoración en Jerusalén y en todos los lugares de Israel. Aún cuando las personas desean purificarse a sí mismos, desean sacar la mejor versión de sí mismos, encontrarán solo una cosa. ¿Saben lo que encontrarán? Agua. No va a encontrar nada. Así que el Señor viene a poner la cuota de Él. El Señor viene a tocar esa agua y Él viene a transformar el agua en vino, en disfrute. Amén. El agua es rica cuando uno está cansado, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene mucha sed. Es maravillosa. Pero el Señor acá se está representando como el vino. Porque hay un disfrute que Él te puede dar y que nadie más te puede dar. Amén. Son solo vasijas llenas de aguas. Las personas que no tienen a Cristo, hermano, son vasijas. Fueron odres creados. Vasos de barro, el Señor dice que Él crea vasos, como alfarero. Dice que algunos vasos son para deshonra, otros para honra. Pero son solo vasos que pueden contener agua. Pero cuando el Señor te toca, en ti se prende el disfrute de Cristo Jesús. Hay una frase que me encanta, es ese que dice que un toque del Señor vale más que 1000 sermones. Y es porque, hermano, podemos estar hablando del Señor, podemos estar recibiendo del Señor, pero si el Señor no nos toca, no va a cambiar nada en nuestras vidas. Y lo que el Señor tiene que hacer es que esa agua que está en nosotros cambie de muerte a vida, se convierta en vino, se convierta en deleite, se convierta en disfrute. El Señor está diciendo, yo soy el que puede cambiar tu muerte en vida. Así es, Señor. Yo soy aquel que transforma todas las cosas. Yo soy el que da el mejor vino al final y no al principio. Miren, fueron 6 tirajes. Fueron 6. Vamos a leer Génesis, capítulo 1, versículos del 27 al 31. 27 y 31, miren lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día. ¿Del día? ¿Cuántas vasijas habían? ¿Sabe lo que representaba? ¿Por qué el Señor dijo traigan 16 vasijas? Representaban al hombre. Cuando Jesucristo dijo llenen esas 6 vasijas hasta el tope, es que Él estaba diciendo yo voy a llenar al hombre hasta el tope. Amén. Hasta el tope. Yo lo voy a llenar hasta el tope. Y ese vino nuevo va a fluir en Él. Hermano, cuando usted está ardiendo en el Señor, cuando usted está disfrutando del Señor, ¿sabe lo que pasa? Que usted contagia al resto. Usted comienza a entregar ese disfrute a los demás. Así que este buen vino no es tan solo para nosotros. Comienza a ser también un deleite para otros. ¡Hey! Quiero lo que tú tienes. ¿Qué estás disfrutando? ¿Por qué te ves así?
¿Por qué estás gozoso? ¿Por qué estás alegre? ¿A dónde estás yendo? Veo que salen los domingos por la mañana. Veo que salen los miércoles en la tarde. ¿Qué está pasando? ¿Quieres probar el vino que estoy bebiendo? Ven conmigo. Amén. Te voy a dar un vino que nunca antes has probado. Señor, amén. Tenemos que ver que la obra que el Señor hace, la obra más grande que Cristo hace y que Dios hace en el hombre, es por medio de su Espíritu. Él lo toma a usted, no para dejarlo igual como llegó. Dios me ama tal cual soy, sí, es verdad, pero te ama lo suficiente para no dejarte tal cual eres. Amén. Vas a cambiar, hermano. Vas a ser transformado por el Señor, porque su amor nos derrite. Su amor transforma nuestras vidas. Amén. Sí, Señor. Su amor nos lleva a desear más de Cristo. Amén. Solo un toque vale más que 1000 sermones. El árbol de la ciencia del bien y del mal produjo muerte en nosotros. Así que cuando comieron de este fruto, el hombre cayó y la creación también cayó. Toda cayó en pecado. Génesis 2:9 y vamos a leer Génesis 2:17. Miren lo que dice. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Jehová Dios hizo nacer del huerto todo árbol creado. Hizo uno que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese fue el árbol que el hombre comió. Ese fue el árbol que hizo caer al hombre, a la creación, en pecado. Mire el versículo 17. Y les dio una orden. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no Comerás. porque el día que comieres ciertamente Morirás. ahí está la clave, ahí estaba el permanecer, el decir, hey, de ese árbol no voy a comer, porque ese árbol para mí trae muerte, si ya me lo había declarado Dios, ¿no es cierto? Hermano, ¿de qué árbol estás comiendo? ¿De qué árbol estamos comiendo? ¿Cuál es el árbol que nos está nutriendo hoy día? ¿Nos está nutriendo un árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Estamos creyendo que tenemos más conocimiento, por eso somos mejores que el resto? ¿O estamos corriendo al árbol de la vida? Y decirle, Señor, tú tienes mi disfrute. Yo voy a comer del fruto que está de ese árbol, no de otro. Y aquí tenemos que ser diligentes, hermano amado. Tenemos que ser diligentes. ¿Sabe para qué? Para alimentarnos del árbol que no produce muerte, que produce vida. Porque hay un árbol que sigue produciendo muerte en el ser humano. Y es el árbol del conocimiento. A más conocimiento de la ciencia del bien y del mal, la gente cree que posee poder y autoridad. Y es una realidad. Las personas creen que mientras más conocimiento es más autoridad. Pero no es el camino que Dios nos dejó. ¿Saben cuál es el camino que Dios nos dejó? Es el árbol de la vida. Cómeme, disfruta, deleítate en mí. Esa palabra tiene que ser clave, hermano. Usted tiene que disfrutar a Cristo. Si no está disfrutando a Cristo, dígale, quiero disfrutarte. Quiero deleitarme en ti, Señor. Yo sé que este árbol de vida es un árbol de disfrute. Así que voy a ir corriendo a esa vid verdadera. Permaneced en mí y yo en vosotros. Porque el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Juan capítulo 15 está hablando de la vid, del árbol de la vida. La vid verdadera. Jesús viene con una misión muy clara en Génesis. Y es mostrarnos el árbol correcto. Es mostrarnos la persona correcta. Y hay una sola. Es Cristo. Amén. Es Cristo. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No tan solo vida. No te conformes con poco. En la vida espiritual tú tienes que ir por más. Señor, tú dijiste que me ibas a dar vida y vida en abundancia. Así que yo quiero experimentar cada día de mi vida más vida, más abundancia, más de ti, Señor. Amén. Vida y vida en abundancia. Amén. Amén. ¿Cuántos están gozosos de eso? El Señor está haciendo una obra de vida en nosotros. Nos pasó de muerte a vida y hoy día nos tiene acá contentos, alegres, mostrándonos que Él tiene un futuro lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Jesús no vino tan solo para salvarte, Él vino para darte vida. Creer que la meta de nuestra vida espiritual es la salvación es lo más incorrecto y es desviado de lo que podemos pensar. Satanás habla a veces doctrinas muy simples, sencillas, y cree y quiere mantener al hombre aferrándose a una salvación que no es de él, es de Dios. Y dice que por gracia fuimos salvos, así que no es tuya.
Ni te la ganaste tampoco. Te lo regalaron. La salvación fue un regalo de Dios para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con un regalo? Disfrutar. Lo voy a disfrutar. Así que ese no es nuestro inicio y tampoco nuestro final. Nosotros tenemos que decirle, Señor, tú has venido a salvar, pero por sobre todas las cosas has venido a dar vida y vida en abundancia. Quiero concluir con esto, con el versículo 9, con la expresión del maestro Sala, con esta persona que es el jefe de los camareros, el jefe de los camareros, y que degustó algo que nunca en su vida había probado. Jesús deja el mejor vino para el final. El mundo da el mejor vino para el inicio. Y te empieza a dar cosas, y te empieza a mostrar deleite, y te empieza a mostrar disfrute. Pero eso no te va a saciar, eso te va a dejar con más sed. Jesucristo va a reservar lo mejor para estos tiempos. Jesucristo está reservando lo mejor para estos tiempos. Hay una profecía de Joel que dice que en los postreros días los niños tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, todos empezarán a profetizar, hermano. Yo creo en las profecías y creo que se derramará un buen vino, sobre todo para este tiempo final. Si aún no le abres tu corazón al Señor, yo quiero decirte, ábrele tu corazón al Señor. Déjalo entrar en tu vida. No lo dejes afuera. Esto ha sido maravilloso, quizás hasta ahora. Te has encontrado con Cristo muchas veces, pero sientes que aún no estás excavando tan profundo. Pero como ese otro quizás disfruta al Señor de una manera diferente. Señor, quiero palparte, quiero degustarte, quiero abrazarte como nunca antes lo hice. Quiero tener una experiencia contigo que rompa toda estructura mental, que rompa todo pensamiento de lo que era poder disfrutar el Espíritu. Señor, quiero comenzar a vivir una vida espiritual llena de gozo y llena de alegría. Si estás en este lugar y quizás te estás preguntando si creer o no en el Señor, quiero invitarte a que pases adelante. Quiero orar por ti. Quiero que ese disfrute que está en muchos de nosotros también sea hallado en ti. Si quizás en algún momento disfrutaste a Cristo como algo maravilloso y lo has perdido en el tiempo, también pasa adelante, porque quiero orar por ti. Quiero que podamos orar, póngase de pie.